están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén emocionados por comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre, estaremos acompañados de la guía de Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. De verdad que me da mucho gusto saludarte y qué gusto estar aquí. Bienvenidos, niñas y niños en casa. Me entusiasma que ya estemos aquí listos para concluir el trabajo con esta práctica social del lenguaje, donde el reto consistió en adaptar un cuento a obra de teatro. Sé que Mónica y tú ya van muy adelantadas, María, y que están prácticamente listas para su presentación de mañana. Y estoy segura que nuestros estudiantes en casa también van muy avanzados en su misión. Querida María, ¿cómo te has sentido hasta este punto de nuestra práctica social del lenguaje? Pues la verdad es que muy contenta, Gaby. Te dije que amaba los retos y estoy muy satisfecha con todo lo que he aprendido y pues sobre todo puesto en práctica con la adaptación, y me ha gustado descubrir muchas cosas sobre la relación entre los diferentes tipos de textos literarios, no solo porque unos puedan hacer referencia o basar su contenido en otros, sino porque es posible transformarlos en un tipo de texto completamente distinto, conservando las características y elementos del texto fuente. Y en este caso, del cuento para crear una obra de teatro, y la verdad es que nos está quedando increíble. Y me emociona mucho la idea de poder experimentar con otros textos. ¿Te imaginas, por ejemplo, convertir un poema en cuento, por ejemplo? María, me da mucho gusto verte tan emocionada y sobre todo saber que el trabajo que estamos haciendo aquí te abrirá a múltiples posibilidades de trabajo con los textos. Espero que en casa estén tan motivados como María y recuerden, el límite es su imaginación. Sí, y Gaby, estuve investigando sobre las adaptaciones de cuentos a obras de teatro y resulta que es una práctica muy común entre los dramaturgos. Y lo tenía más presente en el cine. Sí sabía que muchos cuentos se habían adaptado a películas, por ejemplo, pues para niños, como la mayoría de los cuentos de los hermanos Grimm. Así es, María. Y quizá te sorprenda más saber que uno de los cuentos más adaptados no solo a teatro, sino también a cine y televisión, es una historia de la narrativa oral europea. Fue registrada por escrito por primera vez en 1550 en un compendio creado por Giovanni Francesco Straparola. Sin embargo, fue Charles Perrault quien lo popularizó tras incluirlo en su recopilación titulada Cuentos de Mamá Ganso, publicada en 1697. Estoy hablando del cuento La Bella y la Bestia. Pues eso sí que me sorprende. Me gustaba mucho la historia cuando era pequeña y sí, recuerdo tener un audiocuento. Además del libro, desconocía por completo que esta historia proviniera de la tradición oral. Siempre se aprende algo nuevo. De hecho, gran parte de los cuentos que conocemos como los clásicos de la literatura infantil fueron compilados por autores como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault y el propio Straparola. Pero nos estamos desviando del tema. Es verdad, Gaby. ¿Qué haremos el día de hoy? El día de hoy trabajaremos la adaptación del cuento para elaborar un primer borrador. Para hacerlo, descubriremos cómo utilizar diálogos y acotaciones para definir las características de personajes y escenarios en la obra de teatro. Practicaremos cómo utilizar los paréntesis para escribir las acotaciones y por último observaremos cómo los signos de interrogación y exclamación nos ayudan a transmitir diferentes actitudes o emociones en un diálogo. Un nuevo reto por superar. Ya sabes que me encantan los retos, Gaby. ¿Y qué vamos a necesitar para esta clase? Libro de texto, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para escribir. Gaby, ¿no estás pasando algo por alto? No, María, no entiendo a qué te refieres. Ay, Gaby, yo creo que sí, a nuestra lectura. Para allá vamos. Pero antes, quiero explicarles a nuestros estudiantes en casa y a ti qué vamos a hacer con el cuento que leeremos. A ver, soy toda oídos. Bien, pues durante la clase pasada determinamos aspectos de la estructura de la obra de teatro para realizar la adaptación. En ese caso, con base en el cuento La Migala de Juan José Arreola. Ah, claro. Propusiste organizar los elementos en una tabla que contuviera nuestro análisis.
explorando algunos elementos sobre los lugares y los personajes y determinando la división en escenas y en dónde se ubicaría el planteamiento, el nudo y el desenlace de la historia. Muy bien, María. En esta clase, a partir de la lectura que haremos, crearemos una lista de personajes y de lugares. Definiremos algunos aspectos sobre ellos extraídos del cuento que nos serán de gran utilidad para construir los diálogos y las acotaciones de nuestra primera adaptación. Pues me parece excelente, Gaby. Yo ya estoy lista. Pongan mucha atención. El cuento que les leeré es del autor argentino Julio Cortázar y se llama Tía en dificultades. Si lo recuerdan, ya habíamos leído con anterioridad 3 textos de este autor: El diario a diario, Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj e Instrucciones para dar cuerda al reloj. Tía en dificultades, Julio Cortázar. ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas, y su inocente manía nos afecta a todos, empezando por mi padre, que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando al piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones, mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día. Mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa. Pero no sirve de nada. Tía solo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo, interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento. Después se pone en marcha apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina. Después el otro, trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra. Es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas. En una ocasión, fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña. Pero una noche, después de un vasito de esperidina, tía condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse. A la elemental observación de que 32 miembros de la familia estaban dispuestos a acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida y 2 palabras: lo mismo. Días después, mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada, asistimos a su vana y larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación de la luz, circulaban por el piso y pasaban rozando a la que yacía en posición de cúbito dorsal. Nos fuimos a la cama con una marcada melancolía y por una razón u otra nadie volvió a interrogar a tía. Nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla a todas partes, darle el brazo y comprarle cantidad de zapatos con suelas antideslizantes y otros dispositivos estabilizadores. La vida siguió así y no era peor que otras vidas. Cortázar Julio, Historias de Cronopios y de Famas, Biblioteca Cortázar, séptima reimpresión, Alfaguara, Argentina 2000, página 22. La verdad es que me encanta Cortázar, Gaby. Y pobres cucarachas, ya no podré verlas de la misma manera. Me cuidaré de no caer de espaldas. Ay, María, que no suceda. Pues bien, lo primero es crear la lista de personajes y al lado de cada uno escribir sus características. Para ello será necesario considerar apariencia física. Es una persona, un animal, un ser fantástico, alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado. ¿Cómo se viste, se peina, se arregla? Su carácter y forma de ser. ¿A qué se dedica? ¿Es alegre, distraído, triste o enojón? ¿Seguro o tímido? ¿Activo o perezoso?
Su modo de hablar. ¿Cómo es su voz? ¿Es ronca o aguda? ¿Habla con seriedad o es gracioso? Y sus objetivos. ¿Qué es lo que busca y por qué? Me parece que Tía en Apuros no nos da los elementos para responder a todas las preguntas que nos propones, Gaby. ¿Y qué hacemos en casos como ese? Tomar las pistas posibles que otorgue el texto y crear las características que nos incluyen, pero deben ser congruentes con la historia. Iniciemos por la lista de personajes. ¿Cuáles son, María? En casa también recuérdenlos y escríbanlos. Pues yo pude identificar al hijo sobrino, que es el narrador, a la tía, que es en torno a quien gira la historia, al padre, que es hermano de la tía, a la madre, las hermanas y los primos, que nunca se dice cuántos son, y al hermano mayor, aunque en total son más de 30 personajes ocupados de la tía, según el cuento. Muy bien, María. Ahora tendríamos que definir con cuáles personajes nos quedamos. Pues obviamente con el sobrino narrador, con la tía, que es la protagonista, con el padre, la madre y el hermano mayor. Creo que con ellos podría avanzar la historia perfectamente bien. Perfecto. Quedémonos con esos personajes. En casa, ¿qué propuesta tienen ustedes? ¿Es algo diferente? Perfecto. Regístrenlos y continuemos realizando las actividades. Ahora, María, vayamos contestando las preguntas sobre cada uno. ¿Te parece bien? Sí, me parece excelente. Empecemos por las características físicas. Retomemos las preguntas. ¿Es una persona, un animal, un ser fantástico, alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado? ¿Cómo se viste, se peina, se arregla? Pues todos son personas que podríamos encontrar en el mundo real. Diría que el sobrino narrador es joven, como de 16 años por su forma de hablar, y lo imagino delgado y alto, pero no muy fuerte. La tía creo que puede tener alrededor de 60 años, un poco llenita y muy meticulosa en su arreglo personal, pero de modo que las cosas que utiliza le proporcionen comodidad y seguridad, y sobre todo con el calzado que emplea. No puede ser de otra manera si se cuida tanto de caerse. El papá tiene que ser alto y fuerte para que su hermana se sienta segura de caminar apoyada en él. La mamá imagino que es bajita y delgadita, pues no ayuda de soporte a la tía. Y el hermano mayor creo que sería un universitario, igual alto y delgado. Muy bien, María. Tomemos nota de lo que has dicho, para lo que realizaremos más adelante. Háganlo también en casa con los personajes que definieron. Muy bien, pues mientras voy registrando mentalmente todo esto, Gaby, ¿qué te parece si vamos respondiendo a las otras preguntas? Muy buena idea. Estas tienen que ver con el carácter y forma de ser de los personajes. ¿A qué se dedica? ¿Es alegre, distraído, triste o enojón? ¿Es seguro o tímido? ¿Activo o perezoso? Para mí el sobrino narrador es estudiante, alegre, seguro y activo, aunque preocupado por su tía. La tía se dedica a estar en casa. Me resultaría muy difícil creer que saliera a la calle con ese miedo o que realizara alguna actividad. Creo que su problema la hace estar triste, preocupada y mostrarse tímida para expresarse. El papá trabaja fuera de casa. Es amoroso, amable, servicial y activo. Y la mamá es ama de casa, porque se dedica a realizar ciertas labores domésticas. Y espero que el resto de los miembros de la familia le ayuden. Diría que es dulce y solidaria, extrovertida y muy activa. Y el hermano mayor, creo que es estudiante universitario. Me parece analítico y también solidario y extrovertido. Estoy completamente de acuerdo, Gaby, en casi todo. Solo que el hermano mayor no me parece solidario. Nunca menciona que ayude a la tía en realidad. Sin embargo, él es quien nota a la cucaracha panza arriba y con ello ayuda a que la familia comprenda mejor el temor de la tía. Es verdad, Gaby. Si quieres, mientras tú vas analizando todos tus hallazgos y también nuestros niños lo hacen, yo leo las siguientes preguntas y les voy dando respuesta. De acuerdo, María.
A ver, el modo de hablar. Su voz es ronca o aguda. ¿Se expresa con seriedad o es gracioso? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que busca y por qué? Entonces diremos que en cuanto al modo de hablar, que es importante en teatro, pues me parece que el sobrino narrador tiene una voz que está cambiando apenas. Aunque habla con propiedad, imagino que es gracioso. La tía la visualizo con una voz suave porque es dominada por el miedo. Y sería y ella también, pues me la imagino un poco seria. Al papá, pues supongo que tiene una voz ronca, aunque de tono amable, y diría que también es algo gracioso. A la mamá la imagino con una voz también como dulce. Y también imagino que le gusta cantar y que es muy simpática. Y el hermano mayor supongo que tiene una voz gruesa, como la de su papá, y algo más serio que el resto de sus familiares. Y en cuanto a los objetivos, pues de la tía es el no caerse, y el del resto de la familia que no caiga. Muy bien, María. En casa, ¿están de acuerdo con nosotras? Tomen nota como María lo está haciendo para poder continuar en el trabajo. Sí. ¿Y con qué vamos a ahora seguir? Ay, perdón. ahora vamos a definir las características del ambiente, es decir, en dónde se desarrolla el cuento, María. Ah, pues ese es muy fácil, Gaby, en una casa. Y por lo que dice el autor, ¿en dónde consideras que se ubica la casa? Yo diría que en el campo. ¿Por qué, María? Por dos elementos que estuve observando. Es una casa donde viven muchos miembros de una familia extendida y además hay muchos animalitos. Muy bien. Digamos que se ubica en el ámbito rural. ¿Cómo la imaginas? La imagino grande y con muchas habitaciones. También con un patio enorme y terrazas y todo. Muy bonita. Perfecto. Vayan tomando nota de todo esto que nos dice María. Y en casa, ¿dedujeron lo mismo o más bien imaginaron una casa en una ciudad? Regístrenlo como María lo está haciendo de manera mental, muy presente. Y ahora sí, ya con estas definiciones, ejemplifiquemos cómo podemos transformar algún fragmento del texto en diálogos y acotaciones. Con este trabajo podrán llevar a cabo la escritura de su borrador. ¿Están de acuerdo, María? Más que de acuerdo, Gaby. Y yo ya estoy listísima. Muy bien. Elige el fragmento y léelo, por favor. Pues perfecto, Gaby. A ver, yo creo que voy a escoger, mira, este que está apareciendo aquí en pantalla. Pero Bien. antes de continuar, Gaby, ¿podemos buscar en el diccionario qué es decúbito? Claro, María. Sabes que me enorgullece bastante tu interés por el significado de las palabras y por el uso correcto de la lengua. Muchas gracias, Gaby. Yo sé que a nuestros estudiantes en casa también les gusta saber qué significan las palabras. Entonces, a ver, ya estoy en la C, aquí, D, S, y... ya aquí la encontré. Bien. Mira, Gaby, qué interesante. Hay diferentes acepciones de cúbito, como con otras palabras que ya hemos buscado, pero en este caso creo que la adecuada es la cuarta. Mira, dice, la del decúbito supino, pues la tía temía caer de espaldas. Excelente, María. Ahora que has aclarado tu duda, continuemos con el trabajo. ¿Cómo transformarías el fragmento que seleccionaste en acotaciones y diálogos? A ver, voy a pensarlo un momento, Gaby, y en casa yo también sugiero que hagan lo mismo. Y ya sé, primero estaría dividido en dos escenas, porque cambian los personajes, y dejaría un mismo ambiente, que es la cocina. Muy bien. ¿Y cómo lo escribirías? Como es casi el final del cuento y antes hay otros escenarios, escribiría algo como Acto 3. La acción se desarrolla en la cocina de la casa. Es grande y está bien iluminada. El piso es de loseta de barro, la pared de tabique rojo. Hay una estufa grande y ollas y sartenes colgados de la pared. Los muebles son de madera y el espacio luce inmaculado. Excelente, María. Observo que recuperaste características generales que enunciaste sobre la casa. Aunque no habíamos hablado específicamente de la cocina, María, ¿cómo sería la primera escena?
Utiliza los diálogos y las acotaciones para desarrollarla. Considera que reflejen las características que observaste de los personajes. Y en casa hagan lo mismo. Muy bien, Gaby. La verdad es que haré mi mejor esfuerzo para ver cómo sale. Bien. Escena 1. Alrededor de la mesa de la cocina están sentados mamá, sobrino narrador, hermano mayor y tía, que dan los últimos bocados a su cena. Papá se acerca a tía y con suavidad extiende hasta ella un vaso con un líquido extraño y le habla con ternura. Seguro te sentirás mejor después de beberlo. Tía, con gratitud. Gracias, hermano, pero no encuentro que me haga sentir mejor. Mamá, comprensiva. Con que ayude un poco. Nos importa que estés bien y te sientas segura. Sobrino narrador, preocupado. Sí, tía, es muy difícil verte así, miedosa, titubeante, insegura. Hace años que no veo tu sonrisa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te podría pasar si, ojalá que no, un mal día resbalas y caes? La tía abre los ojos muy grandes, casi con pánico. Ni lo digas. Da un trago largo al líquido extraño. Su frente comienza a mojarse de sudor. Me quedaré allí, tirada, sin poder incorporarme hasta morir. Papá triste y preocupado, impotente. Hermana, ¿cómo puedes creer eso? Nos tienes a todos nosotros para cuidarte, para levantarte si lo necesitas. Tía, con mueca triste. Lo mismo. Hermano mayor, queriendo quitar la presión de su tía. ¡Ey, ya! Déjenla. No cuestionen su miedo. ¿Quieres ir a tu habitación? Te llevo. La tía asiente. El hermano mayor la toma con cuidado y ambos, despacio, salen de escena mientras los demás se miran tristes y derrotados. Muy bien, María. Entendiste perfectamente el uso de paréntesis para diferenciar las acotaciones del resto del texto y consideraste lo propuesto sobre cada uno de los personajes para evidenciar algunos de sus rasgos. También aprovechaste las acotaciones para indicar descripciones, acciones y emociones de los personajes, así como los signos de interrogación y admiración para explicar las emociones, sentimientos, reacciones de los personajes. Seguramente en casa hicieron lo mismo. Como el tiempo se nos termina, los invito a escribir la segunda escena del fragmento, considerando lo realizado en la primera, y muéstrensela si es posible a su profesor o profesor y a sus compañeros, también a los miembros de su familia. Y para terminar la clase, recuerden que es momento de concluir su borrador. Y al hacerlo, verifiquen lo siguiente para realizar las correcciones que consideren adecuadas. Bien, entonces aquí tenemos una imagen donde puedes ver la corrección y edición del borrador. Primero, que cuente con título, que integre una lista con el nombre y la descripción de los personajes, que al inicio de cada acto describa el lugar donde se desarrolla la acción, que esté dividido en planteamiento, nudo y desenlace, que esté dividido en actos y escenas, que se marquen los cambios de actos por la caída de telón u obscuros y el cambio de escenografía, que las escenas estén marcadas por la entrada y salida de personajes, que el texto esté escrito en presente, que se utilicen verbos para marcar las acciones de los personajes, que se empleen acotaciones y signos de interrogación y admiración para expresar estados de ánimo, sentimientos y emociones. Así es, y pasen su texto en limpio y prepárense para la acción. En esta clase, gracias al trabajo de ustedes en casa y de María en el estudio, realizamos la escritura del borrador. Y para hacerlo, repasamos cómo trasladar un tipo de texto a otro, poniendo el énfasis en diálogos y acotaciones. Oye, María, ¿y Ton? Esa seguirá siendo mi sorpresa. Así que por el momento, gracias Gaby por esta sesión de hoy que nos encantó. Hasta pronto, María, no hay nada que agradecer. Y gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Segunda llamada, el borrador de la obra de teatro de lengua materna de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. A continuación, historia. Pero antes, a movernos un poco.
Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, 1 más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha, muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.